que derecho administrativo es una de las ramas más importantes del derecho, más importante que el derecho penal o que el derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo en sí usa muchas de las instituciones jurídicas del derecho penal y del derecho administrativo. Y cuando les digo y les indico esto, ¿es por qué? Porque el derecho administrativo es un derecho cambiante que nace con la Revolución Francesa en 1879. Es un derecho joven. Yo les invito a partir de esta ponencia a que se adhieran al cúmulo de juristas, inclusive en España se habla de jus administrativistas, especialistas en derecho administrativo, que tienen que especializarse en el derecho administrativo. En Europa el derecho administrativo es un derecho muy especial, muy querido. En el Perú tal vez los alumnos de derecho se apasionan por el derecho penal, se apasionan por el derecho civil, porque es lo que las universidades les ofrecen. Pero el derecho administrativo es una rama del derecho muy importante en el derecho peruano, porque a pesar de ser un derecho cambiante, te ofrece muchas gratificaciones en sí. En esta oportunidad vamos a hablar del derecho administrativo en la redacción de documentos administrativos. Entonces, lo que yo en este caso pretendo, por favor, habilíteme share screen, por favor, es mostrarle una parte del derecho administrativo relacionado con exponer los escritos administrativos. En este caso vamos a ver no solo una exposición plana sobre lo que es el derecho administrativo, sino vamos a ver también cómo se expresa en la práctica el derecho administrativo. Y por eso el tema que hoy nos compete es hablar de la redacción de escritos administrativos. Es importante porque al final, cuando tú terminas tu carrera, sales de la Facultad de Derecho, te vas a dar cuenta que una opción laboral es ingresar al Estado. Y cuando ingresas al Estado te vas a dar cuenta que lo importante de ingresar al Estado es saber redactar escritos administrativos, porque si no sabes redactar escritos administrativos, tu contrato CAS de 3 meses va a finalizar, o tu contrato de locación de servicios de un mes va a terminar. Por eso es importante la redacción de escritos administrativos. Los practicantes en mi estudio son generalmente muy obligados, tal vez maltratados en el aprendizaje de cómo redactas escritos administrativos, porque los escritos administrativos no se hacen a partir de modelos. Los escritos administrativos se hacen a partir de conocimiento. En esta oportunidad yo te voy a mostrar teoría y a partir de la teoría vas a aprender cómo redactar los escritos. Pero eso no te va a excluir de que tienes que aprender y estudiar sobre el derecho administrativo, porque quieras o no, si entras a la fiscalía, vas a seguir un procedimiento administrativo especial en la fiscalía. Te van a aperturar proceso administrativo disciplinario y vas a tener que recurrir a un especialista en derecho administrativo disciplinario. Y es una rama del derecho administrativo. A veces tú puedes pensar que el derecho penal o el derecho civil son puntos de vista muy especiales, son los más vistos, pero a veces uno gana más retribución cuando estudia ramas del derecho que nadie estudia. Y una de esas ramas del derecho es el derecho administrativo. Por eso vamos a ver en este caso la redacción de escritos administrativos. En el logo se me indicó hablar de determinados
escritos administrativos, pero en este caso vamos a ver algo más de esos escritos administrativos porque son bastante lo que tienes que aprender en el derecho administrativo. Y yo sé que estás muy ansioso por aprender y yo espero satisfacer esa necesidad en el entendido que a mí me apasiona el derecho administrativo y yo quiero que también te apasione a ti como a mí me apasiona. Hasta cuando uno duerme tiene que pensar en derecho administrativo porque el derecho administrativo es un derecho joven. ¿En qué sentido? Que a veces estás durmiendo tranquilo en tu cama, te despiertas y ya hay un estado de emergencia en una parte del país. Y un estado de emergencia, alguien puede decir, es un punto de vista de derecho constitucional. No, es el poder de policía del derecho administrativo. Entonces, en este caso vamos a ver cómo vas a redactar derechos escritos administrativos, pero tanto desde un punto de vista de administrado como un punto de vista de autoridad administrativa. Entonces, vamos a ver ahora, nos dice nuestro colega Marco Aguirre Morrillos, nos dice, doctor, ¿podría señalar qué libro nos podría recomendar para poder iniciar el estudio del derecho administrativo? Aunque parezca irreverente y malicioso, de mala fe, en mi caso, yo lo que he iniciado mi estudio en el derecho administrativo fue con el doctor Roberto Dromi de Argentina, que tiene su manual de derecho administrativo. También he estudiado el manual de derecho administrativo Tratado de Lasañé. En su caso, y más aún, el premio Miguel Ángel Asturias de 1984, el doctor García de Enterría. Por eso yo creo que un penalista nunca ha ganado un premio Miguel Ángel Asturias. Un administrativista sí lo ha ganado. Fue el doctor García de Enterrías. ¿Por qué? Por participar en la reconstrucción del Estado español después de que el dictador Franco estuviera en España. Él participó en la reconstrucción y en la constitución de 1978 de España. Entonces, si tú me dices, ¿qué debo estudiar para aprender derecho administrativo? Bueno, en mi caso yo no estudio autores peruanos, yo estudio García de Enterría, el doctor Dromi, Roberto Dromi, y el doctor Casañé. El doctor Casañé está vivo todavía aún. Bueno, hay literatura, yo leo también literatura de Brasil, de Portugal, también de Italia y de Francia, de Alemania un poco estoy ingresando, también de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero para iniciar está muy bien Roberto Dromi y el doctor Casañé, eh, que te van a dar mayor visión del derecho administrativo. Ya está LP por mandar el curso sobre curso de derecho administrativo para estudiantes y ahí vamos a ver muchos temas importantes. Pero vayamos a nuestro tema de redacción de escritos administrativos. No te preocupes, te voy a enseñar cómo hacer escritos administrativos en este caso. Mira, como una introducción te diré que el documento, desde el punto de vista administrativo, es la información contenida en cualquier medio de soporte. ¿Por qué en cualquier medio de soporte? Porque también nos referimos a que actualmente no debemos ser ciegos en el derecho administrativo. Siendo nuestro derecho administrativo tan joven, no debemos ser ciegos de que actualmente ya usamos la IA, de inteligencia artificial. No debemos ser ciegos a que actualmente usamos el correo electrónico y que es una realidad el procedimiento administrativo electrónico, que es una realidad el expediente administrativo electrónico. Por eso cuando a veces puedes leer esto en esta primera diapositiva, dice información contenida en cualquier medio de soporte,
tal vez lo veas medio aburrido, digas, ¿qué es eso de medio de soporte? Es lo que estás viviendo en este momento, si tú eres jovencito, joven o tal vez adulto, que te estás adecuando a la realidad actual de derecho administrativo, porque el derecho administrativo no es ciego a la inteligencia artificial, no es ciego al correo electrónico. Entonces nos damos cuenta que los documentos administrativos pueden estar contenidos en medios de soporte electrónicos y que haya sido creada o recibida como información por la entidad en el desarrollo de sus actividades y obligaciones legales. Importantísimo. Es decir, que todo documento es cualquier información contenida en un medio de soporte que sirve para nuestro desarrollo de actividades y obligaciones legales. La administración pública es todo un mundo. Ya el doctor García de Enterría indicó que el derecho administrativo es el derecho de las administraciones públicas. ¿Y qué entendemos en el Perú por administraciones públicas? El nivel de gobierno nacional, el nivel de gobierno regional y el nivel de gobiernos locales, municipalidades, gobiernos regionales y ministerios son parte de la administración pública. Y como tales, para comunicarse, para expresar su voluntad, hacen uso de documentos. Importantísimo. Ahora, ¿qué es un documento oficial? Es todo documento público elaborado, usado, emitido y o cursado por los órganos y o unidades orgánicas de la entidad pública. ¿Qué implica en sí un documento público, señores? Ustedes que están estudiando derecho administrativo, un documento oficial o un documento público implica un documento que emite la administración pública. Cuando hablamos de administración pública en este punto, debes entenderlo desde un punto de vista orgánico. Y ustedes dirán, desde un punto de vista orgánico, claro, porque una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio emiten actos administrativos. Y esos actos administrativos no son más que documentos oficiales, que no son más que documentos públicos, elaborados, usados, emitidos y o cursados por los órganos y o unidades de las entidades públicas. Es decir, que son la principal fuente de comunicación de la administración pública con sus propios órganos que conforman la administración pública. Ejemplo, el jefe de personal se comunica con el asistente de planillas, documento oficial. O el jefe de personal se comunica con el alcalde, documento oficial. Y el alcalde a su vez se comunica con las juntas vecinales. Son documentos oficiales, ¿por qué? Porque son emitidos por autoridades administrativas. Eso debes tener muy presente. De tal manera que cuando vamos a hablar en esta sesión de elaboración de escritos administrativos, tienes que darte cuenta que hay dos posibilidades. ¿Cómo se dirige el administrado a la administración pública? Administrado, ¿cómo se dirige la administración pública? ¿Y cómo se dirige la administración pública al administrado? Entonces, son dos posibilidades interesantísimas. No creas que son cosas fáciles, porque si tú eres un ciudadano que no tienes ningún conocimiento en el derecho, te vas a dar cuenta que como ciudadano dices, ¿qué hago? ¿Hago una carta, un oficio, una solicitud? No sé. Y como autoridad administrativa, ante el pedido del administrado, ¿qué hago? ¿Una carta, un oficio o una resolución? Interesante. Es interesante para ustedes porque
Cuando ustedes estén en la administración pública, ustedes van a decir, ¿cómo contesto el pedido del administrado? Ya ha hecho más de 10 pedidos. Ha hecho más de 10 pedidos y no sé cuál resolución le debo dar. Entonces, en ese caso, este curso te va a ayudar para entender, porque Jurisp está para eso, para enseñarte y adiestrarte en cuál es la redacción de los documentos administrativos en la administración pública. Vamos ahora. Cuando hablamos de documentos administrativos, hablamos de dos temas: documentos administrativos internos y documentos administrativos externos. En la doctrina del derecho administrativo nacional es importante esta clasificación, aunque es dudosa desde el punto de vista de los que sí practicamos el derecho administrativo. Y no es dudosa porque los que practicamos el derecho administrativo tal vez dudamos de lo que vamos a hacer, sino que la doctrina administrativa en el derecho administrativo peruano generalmente tiende a la defensa de los administrados, cuando la moderna doctrina del derecho administrativo en el Perú, basada en el principio de informalidad previsto en el artículo 4 del título preliminar del Decreto Supremo 004-2019-YUS, que es el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las normas del procedimiento administrativo se interpretan de manera favorable al administrado. Estando a eso, con mucho cuidado debemos ver lo que ves en esta diapositiva: derechos administrativos internos y derechos administrativos externos. Entonces, documentos administrativos internos son aquellos documentos administrativos que permiten el enlace interno de los órganos y unidades orgánicas que conforman la entidad pública, por ejemplo, el informe administrativo. Muy plano, ¿verdad, señores alumnos? Ustedes pueden decir muy plano, doctor, sin sentido, sin cariño. En este caso, lo que se refiere es que, por ejemplo, ingresa un escrito administrativo por mesa de partes de una entidad. No vayas a pensar que en la administración pública todos son abogados. Las personas que manejan la administración pública son de diversas profesiones. Es por eso que existe el derecho administrativo. Entonces, la persona que recibe el documento revisa y dice, eso tiene que ver con, y pide fraccionamiento tributario, lo vamos a derivar a la Oficina de Administración Tributaria. Entonces, con un proveído, no deriva a la Administración Tributaria. La Administración Tributaria revisa el pedido del administrado y se da cuenta que que debe remitirlo a asesoría jurídica para que emita un informe jurídico sobre si se está exonerado o no, conforme a ley, de pagar tributos administrativos por ser adulto mayor. Posteriormente a ese informe administrativo se emite ya la resolución. Y allí ya nos vamos al caso de los documentos administrativos externos. Dice, son documentos administrativos que permiten el enlace externo con las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, por ejemplo, el oficio. Es un ejemplo. Pero en el caso que te doy de que un administrado adulto mayor, más de 65 años de edad, presenta su solicitud de fraccionamiento de su deuda tributaria, una vez presentada, la unidad de recepción de la municipalidad lo deriva a la unidad tributaria. La unidad tributaria lo deriva a la unidad de asesoría legal. La asesoría legal emite un informe legal y a partir de eso se emite una resolución administrativa, que no es más que un acto administrativo. Y ese acto administrativo que debe ser notificado a un administrado que está fuera de la administración pública es lo que denominamos documento administrativo externo. Pero hay posibilidad en la cual se presente una solicitud y la administración pública opte por
no emitir una resolución, sino emitir una respuesta a través de una carta administrativa o a través de un oficio administrativo, que son otras formas de manifestación de voluntad de la administración pública. Y en este caso, como estamos hablando de un curso de redacción administrativa, es importante que tengas en cuenta algunas formalidades en la presentación de los escritos o en la emisión de documentos administrativos. Y para esto debes tener en cuenta que debes conocer esencialmente la ortografía y gramática. Los documentos administrativos deben guardar las normas de ortografía y las reglas gramaticales. El estilo de los escritos, tanto si eres administrado como eres administración pública, debe ser cortés y respetuoso. Y las citas textuales, las citas se escribirán en letra cursiva y encerrada entre comillas, siempre mencionando la autoría bajo las normas del acto. Ojo, no vayas a exacerbarte en esto. Por eso es un curso de redacción de escritos administrativos. Tú que estás escuchando, tú que eres un administrado o eres el abogado de un administrado, debes tener en cuenta que en la administración pública rige el principio de informalidad. Imaginemos, y tienes que tenerlo en cuenta, porque es su derecho, yo soy un pescador y la Autoridad Nacional Portuaria me impone una sanción, me notifican. Yo no tengo plata para abogados, así que yo solito voy a hacer mi escrito con mi falta de ortografía, con mi falta de gramática, con mi falta de estilo. Ni siquiera hago citas textuales. ¿Mi escrito es válido o no? En el derecho administrativo, eso es lo bonito del derecho administrativo. El derecho administrativo está para servir al ciudadano, no está para obligarlo a hacer lo que él quiere. Él sirve al ciudadano. Por eso se habla de que quien trabaja en la administración pública es un servidor público, es decir, que sirve a la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? No son más que los ciudadanos que conforman el Estado peruano. Por eso cuando hablamos de la ortografía y gramática, estilo y citas textuales, eso es para las autoridades administrativas que van a resolver tu solicitud administrativa. Porque si tú eres un ciudadano de a pie, no se te va a exigir estas formalidades. Tú tal vez en tu entender vas a escribir inclusive solicitud con T al final. Y eso no implica que la administración pública no pueda declarar fundada tu solicitud por falta de ortografía. La administración pública está para servir al ciudadano. Entonces, cuando hablamos de un curso de redacción de escritos administrativos, es para un poco orientar cómo realizar escritos por parte de los administrados y a su vez es para indicar cuál es la obligación de la administración pública cuando hace un escrito administrativo, como puede ser una resolución administrativa, una carta administrativa o un oficio administrativo. Entonces, la administración pública a través de sus agentes no puede cometer un error, tiene que observar mínimamente lo básico de la ortografía, gramática, estilo y citas textuales, pero al administrado sí le debes perdonar lo que él haga. Pero si eres abogado just administrativista, no estás para solamente facilitar la labor del administrado, sino que estás para enseñarle a la administración pública cómo se hacen los escritos administrativos. Tú eres el que debes dar escuela de lo que la administración pública debe hacer. Por eso yo te invito a que te especialices en el derecho administrativo. Es un derecho bonito,
Es un derecho cambiante. No es como el derecho penal o el derecho civil que se estancan con sus códigos civil y penal. El derecho administrativo cambia a diario. Es joven. Por eso cuando tú tengas mayoría de edad, tengas más años, te vas a dar cuenta que el derecho administrativo, más que envejecerte, te agrandece. Porque siempre el derecho administrativo es un derecho joven que te obliga como especialista a siempre estar joven, como el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Te invito a que leas esa obra para que entiendas lo que te digo, porque un administrativista no solamente es un contador de historias jurídicas, un administrativista es especialista en derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho procesal, civil y penal, hasta derecho comercial sabemos. ¿Por qué? Porque las empresas públicas se rigen supletoriamente por la Ley General de Sociedades. Acepta el reto y vas a estar en este mundo del derecho administrativo, tan bonito, tan impresionante. Solamente que nadie quiere aceptar el reto. Yo te invito para que estés aquí y Jures P es una oportunidad para que nos especialicemos en derecho administrativo. Estando esta pequeña introducción, bueno, un tanto larga, para que te apasiones por el derecho administrativo como yo estoy apasionado por mi derecho administrativo, vamos a ver el uso del derecho de petición. O sea, cuando tú eres administrado, eres un ciudadano de a pie, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes pedirle a la administración pública que haga algo por ti? Tal vez como administrado haz uso del oficio, de la carta o de la solicitud. Claro, si eres especialista en derecho administrativo, estratégicamente vas a ver qué me conviene, solicitud, carta u oficio. Y eso es lo bonito del derecho administrativo cuando ya eres un especialista. Estratégicamente le dices a tu cliente, vamos a presentar una solicitud. ¿Pero por qué? Por estas razones. Y el cliente se emociona, se siente alegre, dice, tiene razón. Vamos a presentar en este caso una carta. Doctor, yo quiero una solicitud. ¿Pero por qué la carta? Dice. Le explicas y el administrador dice, doctor, presentemos la carta nomás, no hay problema. Porque eres un especialista en derecho administrativo. Y cuando eres especialista en derecho administrativo, van a disculparme, escueleas a los a los especialistas en derecho constitucional que son teóricos. El derecho administrativo es más práctico, es doctrina, jurisprudencia y legislación a la vez. Tiene que ser bien hábil. Mientras el constitucionalista está con Karl Lovenstein, peces barba, si te das cuenta, ya los he leído. Estás ahí con Alexis. Nosotros ya estamos caminando porque el administrado no está para leer esas cosas. Eso, para eso el administrativista ya eso los leyó, pero el administrativista está aplicando lo que ellos han dicho. Esa es la virtud del administrativista. El administrativista no es que no lea doctrina. Yo me he leído a Robert Alexi, yo me he leído a Klaus Roxin para mi derecho disciplinario, a Gunther Jacobs en su imputación objetiva. Me he leído a todos los especialistas. ¿Y qué pasa en mi caso? Que mi cliente no me pide doctrinas, mi cliente me pide resultados. No me florees. Dime qué se hace con lo que tú dices. Claro, le digo. Por ejemplo, yo ahora tengo un caso de derecho administrativo disciplinario. Bueno, estoy un poco retrasado porque estoy muy ocupado. Tengo que presentar un recurso de apelación al servir. ¿Y saben qué sucede? Les cuento un ratito nomás. El administrado ha presentado un certificado que indica que él ha seguido un diplomado. Ya. La administración pública ha dicho,
Hemos llamado a la institución que ha dicho que, a la universidad que ha dictado el diplomado y dice que no existe ese diplomado. Mi administrado dice, mi defendido indica, lo que pasa es que yo he obtenido ese certificado. No voy a preguntar si es válido o no. Te dirán, ¿a qué vi? Porque el administrativista es hábil, sabe de derecho penal, tranquilos en imputación objetiva, principio de confianza. Yo confío en que el que me ha dado ese certificado lo ha obtenido lícitamente de la universidad. Y si no hay prueba en contrario de eso, no me pueden imputar la comisión de una falta disciplinaria. ¿Entienden? Eso es lo bonito del derecho administrativo. Es un derecho tan joven que absorbe como una esponja, hasta voz de esponja, ¿entiende? Las otras instituciones jurídicas, derecho penal, civil, procesal, todo eso tenemos que aprenderlo como ellos administrativistas. Ahora vemos el caso del uso del derecho de petición. Seguramente en la Constitución, en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú de 1993, vas a decir que toda persona tiene derecho a la petición, derecho constitucional y su teoría. Yo no dudo de eso. Cuando yo hago, en mis casos, también sé y he hecho un libro sobre jurisdicción constitucional, no dudo que el derecho a la acción de amparo en este caso es un derecho fundamental. Sino lo que quiero hacer ver es que a veces uno piensa que el administrativista está muy lejano del derecho constitucional. No, está más cercano y todavía le enseña el derecho constitucional lo que en la práctica se realiza. Y es por eso que surge el uso del derecho de petición administrativa. Y cuando tú lees tu TUO de la ley 27444, vas a darte cuenta que el derecho de petición administrativa no te dice en qué debe estar contenido, solamente te dice que el derecho de petición administrativa es el derecho individual o colectivo para pedir algo a la administración pública. Pero en este curso lo que te voy a enseñar es cómo hacer una solicitud, carta y oficio que materializan expresamente el derecho de petición. Y eso es el derecho administrativo. Lo que te va a enseñar es hablarte de teoría y a la vez hablarte de la eficacia y eficiencia de la teoría en el derecho administrativo. Por lo tanto, si tú no sabes la teoría, no vas a poder ejercer la práctica. Es por eso que son estas diapositivas. No creas que es lo mínimo que estudiamos. Los administrativistas estudiamos Karl Lovenstein. Por ejemplo, ahora estoy estudiando actualmente a Roxin. Estoy con el Günter Jacobs para especializarme en mi derecho administrativo disciplinario. También en derechos reales tengo que revisar derecho civil. Eso es lo bonito del derecho administrativo. Por eso a veces les da miedo a los jóvenes agarrar la rama de derecho administrativo porque es muy cambiante. Es más bonito su derecho penal, su código penal no cambia. Desde el 1991 solo cambian los tipos penales, pero ni la parte general cambia. Yo creo que en 6 meses ya me sé la parte general y voy a poder explicar la parte especial. Lo mismo que el Código Civil de 1984. Rara vez cambia el Código Civil, pero nuestro derecho administrativo es para valientes, para gente berraca, valiente, en el entendido que esa gente entiende que el derecho administrativo es un derecho dinámico. Busquen derecho dinámico y van a darse cuenta que son teorías actuales del derecho administrativo. El derecho administrativo no se queda en el derecho peruano, se extiende al derecho suramericano, se extiende al derecho de la Organización de Estados Americanos. No creas que se queda allí.
vamos a explorar todavía en el derecho del Tribunal de Derechos Europeos, que vamos encontrando situaciones que deben favorecer y proteger al administrado, porque un administrado se enfrenta contra un poder público, que es todo el Estado, que se representa en la entidad pública. Y por eso vamos a ver el derecho de petición, y en esta diapositiva vas a ver tres puntos de vista. El derecho de petición se puede verificar en la solicitud. La solicitud es el documento en que se pide algo de manera oficial. La carta es el papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella, mientras que el oficio es la comunicación escrita referente a los asuntos de las administraciones públicas. Esto no creas que yo me lo estoy inventando, porque para mí la ciencia es muy importante. Lo que te estoy hablando es conforme al diccionario de la Real Academia Española. Porque si no hablamos de definiciones claras y previstas en un órgano oficial, no sería ciencia. Entonces, lo que te he dicho de lo que es la solicitud, la carta, el oficio, no es más de lo que indica el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, ahí ya viene mi opinión. La solicitud, la carta y el oficio pueden ser utilizados para ejercer y hacer real el derecho de petición administrativa previsto en el artículo 117 del TUO de la ley 27444. Y ahora vemos, ¿qué dice ese artículo? Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Estado. Entonces, el derecho de petición esencialmente se sustenta en que cualquier administrado, solito o en conjunto, puede presentar un escrito para iniciar un procedimiento administrativo, ya sea ante una entidad pública, municipalidad, gobierno regional o ministerio, o ante cualquier entidad pública, organismo regulador, o en su caso, también puede ser la presidencia del Consejo de Ministros, entre otros, entre otras entidades públicas. Y mira, cuando tú eres administrado o tú eres el abogado de un administrado, ten en cuenta que para redactar escritos administrativos, eso sí, grábatelo bien y de memoria, tienes que remitirte al artículo 124 del TUO de la ley 27444, que es el decreto supremo 004-2019-YUS, actualmente vigente. ¿Ya? Entonces tú pones en el Google TUO de la ley 27444, artículo 124, y vas a verificar cuáles son estos requisitos. Pero tranquilo, aquí están esos requisitos. Dice, todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente. Uno, nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad de la persona o carnet de extranjería del administrado y en su caso la calidad de representante y de la persona a quien represente. Dos, la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y cuando le sea posible los de derecho. Lugar, fecha, firma y huella digital en caso de no saber firmar o estar impedido. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal en lo posible a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía con competencia para conocerlo y resolverlo, la dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
la relación de los documentos y anexos que acompaña indicado en el TUPA y la identificación del expediente de la materia tratándose de procedimientos ya iniciados. Entonces tú dirás, doctor, he pagado un curso para que me lea una diapositiva. No, tranquilo. Es el momento en que nos vamos a ir a nuestro modelo para que comprendas todos estos requisitos del escrito administrativo. No has pagado en vano a Jurisp para este curso o si estás gratuitamente, en este curso estamos para enseñarte lo maravilloso del derecho administrativo. Entonces yo te voy a enseñar en este punto y aquí vamos a compartir nuestros modelos de escritos administrativos. Vamos a hacerlo un poquito para que lo veas claramente si estás en tu celular. Ahí está. Modelos de redacción de documentos administrativos. Como viste, ya estábamos hablando de la carta. Mira, ve, seguramente este material que yo le he enviado ya te están compartiendo. Vas a tener acceso gratuito a este material. No creas que este material es hecho de que se me ocurrió un caso y lo hago, como otros abogados lo hacen. En este caso, yo sí tengo que hacerlo conforme a lo que dice el ordenamiento jurídico peruano. Por eso a veces un modelo a mí me demora 3 días, a veces una semana o 2 semanas en realizarlo para que salga recién al conocimiento de los usuarios, porque yo no voy a poner para que se interesen en mí, sino para que se ayuden con el derecho administrativo y se apasionen con mi derecho administrativo. Y allí vemos nuestro modelo 1 sobre solicitud de petición administrativa. Como te dije, el derecho de petición administrativa, que es un derecho abstracto, por el cual yo pido, administración pública, dame A, y la administración pública evalúa si te va a dar A o no te va a dar A. Entonces, pero ese pedido, ¿cómo lo puedo ejercer? Bueno, cuando tú ya tienes experiencia, le dices, vamos a hacerlo como solicitud, vamos a hacerlo como carta, no, vamos a hacerlo como oficio. Y en este caso puedes ver que el modelo 1 se refiere a la solicitud de petición administrativa. Dice, solicito beneficio tributario de deducción de 50 UITs de la base imponible para el cálculo del impuesto predial para el pensionista. He usado este ejemplo porque es un ejemplo cortito en su fundamentación de hecho y de derecho. Pero este mismo modelo puedes usarla para cualquier pedido. Pero en este caso estamos hablando de la solicitud, no estamos hablando de la carta o del oficio, porque consideramos para este caso de obtener un beneficio tributario, lo más respetuoso y lo más accesible para este caso es una solicitud. Por eso digo sumilla. Siempre trata de poner en tu escrito que vas a presentar una sumilla, es decir, un resumen de lo que pides. Un poco para que cuando la unidad de recepción o mesa de partes coloque expresamente beneficio tributario de deducción, base imponible, impuesto predial. ¿Y eso lo saca de dónde? De la sumilla. Posteriormente a eso ya vamos aplicando el artículo que acabo de leer y que te dije, yo no he pagado un curso para que me leas la diapositiva. Pero si te diste cuenta, en esa diapositiva decía que debías dirigirlo a la autoridad competente. En este caso lo vamos a dirigir al señor alcalde de la municipalidad. Tal vez tú estás iniciando en el derecho administrativo o eres un abogado que se te ha presentado un caso administrativo y estás abrumado. Dices, ¿qué voy a hacer? No sé a quién presentarlo. Mi cliente me dice al jefe de recursos humanos, pero es un caso tributario, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Tranquilo, no te desesperes. En el derecho administrativo, escúchalo bien, lo que yo te aconsejo es, primero, preséntalo al titular de la entidad, a la máxima autoridad. En una municipalidad, ¿cuál es la máxima autoridad? El alcalde. Señor alcalde de la municipalidad de,
y ya pones de Andahuaylas, Metropolitana de Lima, Provincial de Arequipa, etcétera, etcétera. Ahora tú puedes decir, pero doctor, él no tiene nada que ver con el beneficio tributario. Doctor, me está mal aconsejando. Tranquilo. La ley 27444 no fue hecha para los abogados, fue hecha para los administrados. En el entendido que en este caso, lo que diriges al alcalde y el alcalde tiene la obligación de remitir el expediente administrativo a la autoridad competente. En este caso, el alcalde de la municipalidad lo remitirá a la autoridad tributaria, subgerente de administración tributaria, gerente de administración tributaria, eso. Porque la ley 27444 indica la obligación de la autoridad administrativa que debe verificar su competencia. Y una vez verificada su competencia, debe remitirlo a la autoridad competente. Esa no es función del administrado, ni del abogado del administrado. Por eso tú presente el escrito, no te preocupes. Es la autoridad administrativa la que debe derivar el escrito a la autoridad competente. Por eso, luego de dirigir el documento a la autoridad administrativa, tenemos en cuenta que el documento implica indicar los nombres y apellidos del solicitante, que es el administrado que presente el escrito. Y debemos indicar que está identificado con el DNI. Si es que es un extranjero, debe indicarse con el carnet de extranjería, con domicilio real en, a usted respetuosamente digo. En esta parte es que tengas en cuenta tres puntos fundamentales: nombres y apellidos del administrado que presente el escrito, su número de DNI o carnet de extranjería y su domicilio real. A usted respetuosamente digo. Si alguien levanta la mano y dice, y doctor, ¿y el domicilio procesal? Tranquilo, estamos hablando del procedimiento administrativo. No estamos hablando de un procedimiento judicial. En el procedimiento judicial sí indica tu domicilio procesal, indica tu casilla electrónica si quieres, y eso ya es materia de otro curso del proceso contencioso administrativo. Pero en este caso estamos hablando de la vía administrativa. Entonces, en la vía administrativa solamente indicas nombres y apellidos del solicitante, DNI y domicilio real, es decir, donde vive el administrado. Y colocas a usted respetuosamente digo. Esa es mi forma en mi caso. Otros colocan a usted me presento y digo. Otros dicen a usted digo. Ya son formalidades que cada uno, según su sapiencia o su conocimiento, puede colocar. Pero esencialmente en esa parte colocas nombres y apellidos del solicitante, DNI y domicilio real. Colocas la expresión concreta de lo pedido. Dice, en mi calidad de pensionista, solicito se me otorgue el beneficio de deducción de las 50 UITs de la base imponible para el cálculo del impuesto predial en mérito a lo siguiente. Tienes que ser, la ley dice, ¿por qué pongo expresión concreta de lo pedido? No hay problema si tú como abogado, tal vez me dices, doctor, yo coloqué petitorio. ¿Está mal o está bien? No está mal, está correcto. O tal vez dices, doctor, no coloqué nada, yo soy un administrado, doctor, soy trabajador, soy administrado, no coloqué nada, doctor, está mal. No, tranquilo. Siempre un escrito administrativo respecto del administrado se rige por el principio de informalidad. ¿Qué implica este principio? Que las normas del procedimiento administrativo se interpretan de manera favorable al administrado. Por lo tanto, si yo coloco así, la administración pública solamente ve, solicito cementerio de beneficio de tributaria de deducción de 50 UITs de los imponibles. Entendido, eso no va a ser. Pero como estamos en un curso para abogados, bueno, si hay alguien que no es abogado, está aprendiendo, igual eso le va a servir. Porque también no van a creer que yo solamente soy especialista en derecho administrativo, también soy especialista en gestión pública. Y si hay un administrador, un contador, uno con economista que está viendo, esto también le está sirviendo bastante gracias a Juris P. Y por eso
Si tú le pones petitorio, no hay problema. En mi caso, yo le pongo expresión concreta de lo pedido, porque es ya mi estilo y lo que considero correcto. Pero usted va a decir que es su gusto, caprichoso es usted. No. Lo que pasa que en la ley 27444, el artículo que les leí, que les dije, doctor, no he pagado para que usted me lea una diapositiva, dice indicar la expresión concreta de lo pedido. Por eso yo le pongo expresión concreta de lo pedido. Es algo que yo lo hago conforme a ley. Pero no hay ningún problema si usted le pone petitorio o tal vez no le pone nada. Igual la administración pública tiene la obligación de resolver. Luego pone sus fundamentos de hecho. Y ojo, solo si usted conoce como administrado los fundamentos de derecho. También si usted es abogado, tal vez dice, "Oh, doctor, yo me equivoqué en señalar la norma correcta, me siento mal". No te sientas mal, tranquilo. Principio de legalidad. La autoridad administrativa conoce la Constitución, la ley y el derecho. Entonces, será la autoridad administrativa la que debe aplicar la norma correspondiente conforme a los hechos que le has expuesto. Por lo tanto, en una solicitud administrativa, lo más importante es que expongas bien los hechos, o sea, te hagas entender en los hechos que explicas. Después de los fundamentos de derecho, puedes anexar medios probatorios. Por ejemplo, en este caso, si estoy pidiendo la deducción, la resolución que otorga la pensión de jubilación, con la finalidad de acreditar que soy pensionista, la boleta de pago con la finalidad de acreditar que actualmente percibo una pensión de jubilación, y puedes agregar todos los medios de prueba que consideres pertinentes a tu derecho. Pero en esencia todo escrito administrativo, no limitándonos a este caso de reducción del impuesto predial, cuenta con estas partes. O sea, sumilla, dirígelo a una autoridad, nombres, DNI, domicilio real, pedido, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho si los conoces, medios probatorios y en su caso anexos. Pero siempre recuerda cuando hagas tu solicitud inicial, adjunta la copia de tu documento nacional de identidad. En este caso ya, como estamos hablando de un pedido de deducción del impuesto predial, resolución que otorga pensión de jubilación, boleta de pensión y otros documentos que consideres importantes. Por lo expuesto, a usted pido acceder a lo solicitado. Colocamos el lugar donde hacemos el escrito. Por ejemplo, yo estoy en Lima, Colima, la fecha 25 de septiembre del 2023, que fue el día de ayer, y colocamos la firma del solicitante. Recuerda bien, si es un escrito administrativo, no se requiere necesariamente la firma de abogado. La firma de abogado es excepcional. Es importante comunicar al administrado. Hay algunas amistades, no, yo quiero hacerlo con abogado, lo hacen, pero no es obligatorio, ¿entiendes? Entonces es importante. Ahora vayamos a la carta de petición administrativa. Vamos a correr un poquito más rápido porque es importante que veas el derecho de petición. Dice el doctor Anthony Idia, que es doctor, y siempre lo derivarán a la autoridad competente. Claro, es su obligación. Imagínate que imagínate, puede suceder una situación, doctor Anthony. Yo presento mi escrito de fraccionamiento de deuda tributaria por error, no sé, soy administrado abogado, al jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos, no yo, tiene la obligación de verificar su competencia. Como él dice, yo no soy competente para ver tributos ni fraccionamiento de deudas tributarias, lo remitiré a la autoridad tributaria, al jefe de administración tributaria. Y todavía la norma dice, en el día se remitirá a la autoridad competente. Entonces, el jefe de recursos humanos lo mira y en el día lo debe tramitar a la autoridad competente. Y la autoridad competente tiene la obligación de verificar competencia, si este pedido sí es de mi competencia, y proceder a resolver previa evaluación previa de lo que se indica en el procedimiento administrativo.
Es interesantísimo el derecho administrativo y como has visto, compañero Anthony, bueno, disculpa, colega Anthony, es importante. Y la doctora Ana Brañez nos dice, se puede agregar, atención, unidad de administración y finanzas, por ejemplo, te lo explico en este modelito que ves a continuación, porque yo también uso esa situación. A veces es importante. No es obligatorio lo que dice su compañera, pero a veces es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es de vital importancia hacer esta situación. Por ejemplo, en este modelo 2 carta de petición administrativa, empieza con Ayacucho, no vas a poner pues esto, ahí empieza el documento administrativo. Ayacucho, 25 de septiembre de 2023. Señor alcalde de la municipalidad de, por ejemplo, aquí en este caso vemos, ya yo soy un abogado más experto en derecho administrativo, entonces ya colocas aquí así con pana y elegancia, atención, ya revisamos el organigrama jefe de administración tributaria. ¿Ves? ¿Es posible eso? Comunicas como sí, es posible. Lo que no está prohibido está permitido. Principio constitucional de libertad previsto en el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución Política de Perú de 1993. Indicas tu dirección de la entidad pública, el beneficio de mi mayor consideración y empiezas a explicar. Totalmente válido. Aquí voy a decir, pero doctor, no han puesto expresión concreta del pedido. No hace nulo el escrito. Aquí sabemos para solicitarle, se sirva a disponer. Ah, ya. Fundamentos de hecho, aquí está. Fundamentos de derecho, aquí está, tranquilo. Medios de prueba, también están aquí. Esto implica que en base al principio de informalidad no es que tú debes poner acápites, medios probatorios, fundamentos de hecho. Claro, cuando uno es un abogado y usa administrativo y es experto, coloca por acápites, pero eso no implica de que si no lo colocas, tu escrito va a ser desestimado, no, porque siempre tu escrito se va a sustentar en el principio de informalidad. Entonces, tranquilo, no te vas a estresar si no colocaste esto. Eso igual se va a tramitar. En este caso, por ejemplo, puede decir, si en otro particular quede usted anexando a la presente los medios de prueba documentarios ofrecidos atentamente, firma. Recuerda que no es necesario la firma de abogado. Pero en el caso de la carta, por ejemplo, como al inicio tú no indicas tu domicilio ni tu DNI, al final no te olvides de indicarlo. Tu firma, nombres y apellidos, número de DNI y domicilio. Ahora bien, tú puedes decir, doctor, ¿podría entregarlo por vía notarial? Normal. Lo único que puedes hacer aquí, mira, esta carta, si sabes cómo se convierte esto en carta notarial, ya, vamos a borrar esta cosita, así, así fácil. Carta, perdón, carta notarial. Eso nomás lo colocas y esta carta que ves aquí, lo entregas a través del notario y no hay ningún problema. Es que a veces hay casos donde el administrador dice, doctor, no me van a recibir este escrito, ya he presentado 5 veces, pero esta vez lo presento con usted. Una nueva fundamentación que me parece más sólida, pero ellos no me van a querer aceptar. Entreguémoslo notarial, porque el notario va a decir, se negaron a recibir y eso ya no es nuestro problema. Nosotros ya iniciamos la vía administrativa, luego de 30 días hábiles presentamos la apelación, luego de 30 días hábiles presentamos nuestra demanda contencioso administrativa. Entonces, tranquilo, hay solución para todo. ¿Ya? Entonces hemos visto la carta. Y en este caso, nuestro colega Walter Sicha nos dice, doctor, una pregunta. ¿Usted indica cómo administrado se puede pedir y o solicitar al administrador mediante oficio, solicitud y cartas? Si el administrado como persona natural puede ser
Perdón, espérate un ratito. Puede hacer pedido y o solicitud con un oficio a una entidad, considerando que tenemos conocimiento que el oficio se dirige de institución a institución. Gracias por lo que... Ah, allí dice que se aplica. Imaginemos que un administrado, persona natural, se emociona. Piensa, voy a dirigir un oficio, dice. Y dirige un oficio. ¿La administración pública puede negar el oficio de una persona natural? No. Por principio de informalidad, tiene que responder al pedido contenido en el oficio. Por eso, la Ley de Procedimiento Administrativo General no contiene carta, solicitud u oficio. Solamente dice derecho de petición administrativa. Entonces, la autoridad administrativa no le debe importar oficio, carta o solicitud, solamente ya ve el fondo y dice ya infundada, fundada o improcedente. ¿Por qué? Porque la administración pública no se rige respecto del administrado por la forma. Entonces, no podría declarar o desestimar un pedido porque se afectó la forma, cuando la ley no la establece expresamente. En esos cursos de redacción administrativa, ustedes pueden empezar, no, nos van a dar clases de puntuación, tildaje, no. En esas clases de derecho administrativo, en la redacción de documentos administrativos, lo que se enseña es qué es lo que se debe responder y qué es lo que no se debe responder. Por ejemplo, en este caso, si me presentan un oficio, una persona natural, tal vez el administrador, y yo también lo sé, los oficios se dirigen entre personas jurídicas, no entre una persona natural o una persona jurídica. Pero cuando eres administrativista, lo único que dices es lo siguiente. Cuando eres administrativista dices, no, un momentito, yo soy administrativista y lo que tenemos que hacer en este caso es verificar la imposición de un oficio. No importa que haya el administrado persona natural impuesto un oficio, lo que importa es que él ha presentado un derecho de petición administrativa. Doctor, disculpe, las cartas no deberían estar numeradas, por ejemplo, carta 001-2023-ACB. En el caso de la administración pública, sí deben estar enumeradas. En el caso del administrado, se rige por el principio de informalidad. Y aquí vemos el caso del oficio de petición administrativa. En este caso, siempre recuerde que debes, en el caso del oficio, indicar la denominación del año en que se emite el oficio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Esa es la denominación del año 2023. Tacna, 25 de septiembre de 2023, oficio. Siglas 2023, señor alcalde de la municipalidad, asunto, y procedes a describir lo que vas a solicitar, los fundamentos de hecho y de derecho. No es necesario que establezcas qué petición vas a realizar o específicamente qué es lo que está pasando. Y culminas con un atentamente firma del presidente de la Junta de Vecinos, no es necesaria la firma de abogados. Recuerda, como administrado, no requieres para presentar tus escritos de la firma de abogado. Eso es una opción, no es una obligación. Pero si haces una carta o un oficio, la firma, indicación del cargo, entidad a la que representa y su dirección. Y colocas los anexos DNI, 6 solicitudes y pasamos a la carta de petición administrativa, que es lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora veamos nuevamente nuestras diapositivas. Déjame mostrarte las diapositivas en específico y aquí las tenemos. Ahí está. Como ves, estos requisitos que te los leí ya encuentran sentido cuando hablamos de los requisitos de los escritos administrativos. Y ahora hablemos de la carta en específico. Hemos visto el ejercicio del derecho de petición a través de la carta, el oficio y la solicitud, pero en este caso vamos a ver la carta. Présteme unos 3 minutitos eh, para proseguir con esta exposición. No se preocupe, vamos a terminar con todo.
Deme en 3 minutos, por favor, y continuamos con nuestra exposición. 3 minutos. A ver, señores alumnos, continuamos con nuestra clase sobre la redacción de derechos de escritos administrativos. Vamos. Vamos con la carta. Ya hemos visto la solicitud, la carta y el oficio, pero como derecho del administrado. En este caso, veámoslo un poco tergiversada la carta, pero desde un punto de vista de la administración pública. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Mira, dice, esto no creas que yo me lo he inventado. Cuando tú quieres, a veces los alumnos me preguntan, doctor, ¿cómo puedo saber de redacción administrativa? Bueno, he hecho un libro, pero en sí, la administración pública es amplia en el Perú. Son 119 administraciones públicas declaradas, sin tomar en cuenta los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales. Pero existen directivas sobre documentos oficiales de la administración pública. Allí vas a encontrar un poco la utilización de la carta, pero como documento de la administración pública. Entonces, en este caso, vamos a ver a la carta desde un punto de vista de la administración pública, no como desde un punto de vista del ejercicio del derecho de petición. Y tenemos que documento emitido, la carta es el documento emitido por los órganos o unidades orgánicas de la entidad pública para comunicarse con una persona natural o jurídica que no forma parte de la administración pública. Es decir, cuando la administración pública quiere comunicarse con un administrado que es una persona natural o jurídica, puede usar la carta. O sea, una persona natural me pide algo, puede usar la carta. Una persona jurídica me pide algo, puede usar la carta. Pero hay momentos en que puedes usar y es necesario usar la resolución administrativa, siempre y cuando el pedido que te realice el administrado esté en el TUPA de la institución pública, es decir, el texto único de procedimientos administrativos. Si es así, mejor emitir una resolución administrativa. Pero aún así, cualquier carta que responde a un pedido de una persona natural o jurídica se considera un acto administrativo. Y si es un acto administrativo, está sujeto a los recursos administrativos, lo que dará lugar al agotamiento de la vía administrativa. Al lado de la carta puedes escuchar de un concepto también interesante, la carta múltiple, que es el documento emitido por los órganos o unidades orgánicas de la entidad pública para comunicarse con dos o más personas naturales o jurídicas que no forman parte de la administración pública. Imaginamos que una municipalidad tiene registradas a 10 juntas vecinales que no son parte de la administración pública. Entonces emite una carta múltiple, solamente una, y la dirige, señores del presidente de las juntas vecinales de. Esa carta múltiple va a circular por cada uno de las 18, por ejemplo, juntas vecinales. Y de esa manera se da sentido a lo que es una carta múltiple. Ahora, ¿cuál es la estructura de una carta respecto de la administración administrativa? Debe contener un encabezado, es decir, en la parte superior del documento y comprende la siguiente información, puede colocarse el logotipo oficial de la entidad. Bueno, cuando tú hagas un documento administrativo, ya estamos hablando como autoridad administrativa, tienes que adjuntar los logos de la entidad pública, el año oficial. Tú puedes decir, pero es una carta, doctor, yo hasta donde yo sé es el oficio. Pero cuando estás en la administración pública, hasta una carta debe guardar una formalidad, porque se supone que la administración, a regirse por el principio de legalidad, conoce de
las normas jurídicas. Coloca el lugar y fecha en la que se emite el acto administrativo denominado carta, la codificación de la carta, quién es el destinatario de la carta, el asunto de la carta y la referencia de la carta, es decir, a qué está respondiendo la carta administrativa. Después viene el cuerpo y en ese cuerpo es necesario que usted diga como una antesala, es grato dirigirme a usted, me dirijo a usted. ¿Por qué? Porque un documento administrativo que se dirige al exterior, es decir, para sustentar y dar a conocer a un administrado, siempre se dirige con respeto. ¿Por qué? Porque el servidor público no es servidor público porque tenga un poder sobre el pueblo, más bien es servidor público porque debe servir al pueblo. Por lo tanto, el servidor público o funcionario público en sus actos administrativos dice, es grato dirigirme a usted. Me dirijo a usted. Y luego de efectuado el saludo, procede a desarrollar el contenido de su respuesta. El respeto es muy importante. Ya al final colocará la firma y posfirma. La posfirma no es nada más que el sello del administrado al final de la carta. Ahora veamos, también tenemos el caso de la carta de poder simple. En ese caso de la carta de poder simple es cuando el administrado es el que otorga poder a otro administrado para que lo represente en un procedimiento administrativo. Por ejemplo, el artículo 126 del tubo de la ley 27444 dice, para la tramitación de los procedimientos administrativos, es suficiente carta poder simple con firma del administrado, salvo que las leyes especiales requieran una formalidad adicional. Entonces, para que alguien me represente en un procedimiento administrativo, solamente yo expido una carta de poder simple. Si te das cuenta, en ninguna parte indica por firma legalizada ante notario. Tampoco te indica que deba ser ante notario. Entonces, la carta de poder simple para tramitar un procedimiento administrativo no implica firma legalizada ante notario, ni tampoco implica una escritura pública de poder. ¿Cuál es el formato de la carta? Aquí puedes ver un formato, te lo vamos a ver en nuestro Word, lugar y fecha, carta, número. Estamos hablando de la carta administrativa, es decir, de aquella carta que dirige la administración pública al administrado. En ese caso sí tiene una nomenclatura. Señor, nombre y apellidos, dirección, presente, asunto, referencia. Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual. A respecto hago de su conocimiento que es preciso, pues, propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración atentamente, firma y posfirma. Recuerda que cuando hablamos de posfirma no es nada más que el sello de la autoridad administrativa. En el caso de la carta múltiple, lugar y fecha, carta múltiple, solamente lo que cambia en este caso es la palabra múltiple. Señores, ya lo haces de manera genérica, por ejemplo, señores presidente de las juntas vecinales de nombres y apellidos del destinatario, dirección, presente, asunto de referencia. Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual. Allí sigue el mismo formato de la carta normal. Solamente hay unas precisiones en en la parte del destinatario. Al respecto, algo de conocimiento que es propicia la ocasión para expresar de los sentimientos de mi especial consideración, atentamente firma y posfirma. Entonces, veamos ahora nuestros modelos sobre la carta. Y aquí estamos en los modelos de nuestra carta. A ver, déjame ver un rato. Mira, ya hemos visto sobre la carta
del administrado pide su beneficio tributario de deducción de las 50 UITs. Y en este caso es importante hablar de la carta de poder simple. Es muy importante en la vía administrativa y poco conocida. Nos dice nuestro colega Rose, doctor, ¿no tendrá un modelo para así desarrollarlo? Los modelos, así en concreto, ya han sido entregados a Jurispe, quien va a tener la gustosa amabilidad de proporcionártelos. Por eso los modelos no tienen sentido si no te los explico. Como ves, te los estoy explicando para que puedas conocer más aún sobre estos modelos. Doctor, dice nuestra colega Ana Brañez, doctor, si un alcalde quiere emitir una carta a sus regidores, sería una carta múltiple. He visto que emiten carta circular. Interesante tu pregunta. En verdad, la ley de procedimiento administrativo general nos habla de circular. Eh, en este caso, sería lo mejor hablar de una carta circular. Sí, tú puedes decir, pero ¿qué diferencia entre la carta múltiple y la carta circular? Me complican más carta simple, carta poder, carta múltiple, carta circular. Ya, en este caso, tranquilo, no te preocupes, carta múltiple y carta circular. La carta múltiple implica que te vas a dirigir a los presidentes de las juntas vecinales de una municipalidad. En este caso, y cada uno le debes así llegar. En el caso de la carta circular, emites una carta circular, señores presidentes de las juntas vecinales de la municipalidad. En este caso, señores regidores de la municipalidad. Entonces, esa misma carta, solamente que dice destinatarios señores regidores de la municipalidad, se hace circular por todos los regidores de la municipalidad. Y es por eso que se habla de carta circular, porque circula respecto de todos. Doctor, ¿cuál sería la comunicación entre un procurador público municipal y los funcionarios de la entidad pública, ya sea el alcalde, gerente, sabiendo que existen independencia entre ellos? En ese caso, el procurador público se comunica a través de informes legales. Entonces, él puede informar respecto del procedimiento, proceso contencioso administrativo tal, se opina porque se va a declarar fundada en cualquier momento la demanda y estas son las precisiones del caso. También puede comunicarse no solamente por informes, sino por actos de administración. Entonces, puede decir, ¿cuáles son esos actos de administración? Dictámenes. Dictámenes, doctor. Es que usted puede también como procurador general decir, hay varios casos que tienen la misma similitud. Lo que yo voy a hacer es emitir un dictamen. Entonces, también por actos de administración. Tal vez usted dice, este caso no me corresponde. Entonces, por proveído lo remite a la autoridad competente. Entonces, esas son las formas como se puede expresar un procurador público. Veamos y avancemos sobre el caso de la carta de poder simple. Entonces vemos la carta de poder simple. En este caso tenemos Lima, 25 de septiembre del 2023, señor Jurado Nacional de Elecciones. Usted puede decir, doctor, ¿tengo que especificar a quién va dirigida la carta de poder simple? No, puede dirigirte de manera genérica. En este caso, yo tengo un procedimiento administrativo en el Jurado Nacional de Elecciones, así que digo, señor Jurado Nacional de Elecciones, y que todos los funcionarios y servidores del Jurado Nacional de Elecciones tienen que hacer caso a mi carta de poder simple. Dirección, indicar la dirección donde se encuentra la autoridad y entidad pública. En mi mayor consideración, atento saludo a su persona por medio de la presente, otorgo poder simple a indican los nombres y apellidos de la persona a la cual le vamos a otorgar poder en el procedimiento administrativo respectivo, identificado con DNI, con domicilio, con la finalidad que realice en mi representación y como mi apoderado el trámite administrativo consistente en la dispensa de multas electorales y demás actuaciones, actos, gestiones, entrevistas, audiencias y o
trámites destinados a tal fin. Y si quieres hacerlo más específico, se hace presente que este poder se extiende de conformidad con el artículo 126 del tubo de la ley 27444, que indica para la tramitación de los procedimientos administrativos es suficiente carta poder simple con firma del administrado, salvo que las leyes especiales requieran una formalidad especial. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Firma del administrado, nombres y apellidos del administrado que otorga el poder dante, DNI e indicación de su domicilio real del poder dante, es decir, quien otorga el poder. En este sexto modelo vas a encontrar una carta de poder simple, desde otro punto de vista. En este caso, generalmente, cuando vas a otorgar poder simple en un procedimiento administrativo, colócale carta de poder simple para que no tenga problemas tu apoderado. ¿Dónde haces el poder? Sus fechas de realización, señores, Municipalidad Distrital de Carumas, su dirección de mi mayor consideración, y procedes a indicar a quién le otorgas el poder simple y para qué le otorgas el poder simple, e indicas el fundamento jurídico por el cual se otorga el poder simple. Yo te puedo decir que en base al principio de informalidad no sería necesario indicar este fundamento jurídico, pero a veces la autoridad administrativa con la cual te enfrentas no conoce mucho de normas. Puede ser tal vez un técnico, puede ser un economista, contador, administrador, no conoce. En ese caso es necesario indicar el artículo 126.1 del tubo de la ley 27444, revísalo, es como que digas, revísalo, dice tal cosa. Y es por eso que yo te estoy presentando esa carta de poder simple. Si tú no quieres hacer caso, atente a las consecuencias, porque eso ya se llama delito de omisión de funciones, porque no quieres hacer caso a la ley. Prácticamente eso es lo que pretende estas cartas poder que en ejemplo te doy. Un poco una previsión, ¿no? Por si acaso, ¿ah? Si tú crees que yo me estoy imaginando la carta de poder simple, no es que me estoy imaginando. Es una norma la que me habilita a otorgar el poder. Y hago mucho con indicarte algunos requisitos, cuando simplemente puedo decir, otorgo poder a José María Pacori Cari para que mi representación y con su DNI pueda ejercer representación en el procedimiento administrativo tal. Nada más. Sino que aquí un poco lo hacemos más esquemático porque como somos abogados, o tal vez son especialistas o profesionales, puedan tener un poco de más visión de cómo hacer esta carta de poder simple. Y ese es un caso de un modelo de carta de la entidad al administrado. Como viste, hemos visto el modelo de la carta que el administrado dirige a la administración pública. En este caso es una carta que la entidad dirige al administrado. De la misma manera, indicas lugar donde se hace la carta y su fecha de realización, y en este caso, como indicó su compañera que hizo una pregunta, se debe enumerar. En el caso de la persona natural y jurídica, ellos pueden numerarlo o no. Si lo numeran mal, no hay problema por el principio de informalidad, pero en el caso de la entidad pública, la numeración se considera algo, una formalidad importante. Porque imagínate que hay una carta que diga 64 y hay otra carta también 64, pero no tienen el mismo contenido. ¿Qué está pasando? En este caso, por ejemplo, carta y se dirige a mi persona, señor José María Pacoricari, mi dirección, Arequipa, correo, cerrar respuesta, consulta, referencia, expediente de mi consideración. Y se procede a desarrollar la respuesta a mi pregunta realizada. Concluye con un atentamente, firma la autoridad administrativa correspondiente y culmina, en este caso, el documento administrativo. Ahora pasemos a ver otro supuesto, y es el caso de el correo electrónico.
La verdad, cuando hablamos de correo electrónico, ya es una realidad en la administración pública. No es menos cierto que una autoridad o un jefe inmediato se dirige al administrado o a un servidor público a través de correos electrónicos. Por eso dice mensaje que remite un servidor de la entidad pública a uno o varios destinatarios, pudiendo contener adjunto uno o varios archivos. Su uso es de carácter excepcional y se rige por los lineamientos establecidos para tal fin. Este documento puede ser un documento administrativo interno o externo. Ya, pues tú puedes decir, ¿cómo es eso posible? No pienses que la administración pública está desactualizada. A través de la presidencia del Consejo de Ministros vas a notar que la administración pública también vigila el gobierno electrónico. No es menos cierto que el mes pasado se ha publicado la ley de aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública, que es una realidad. Y vamos a notar que el correo electrónico es parte de lo que ya vemos en la ley de procedimiento administrativo general cuando habla de procedimiento administrativo electrónico, donde la notificación por correo electrónico tiene vital importancia para garantizar el debido proceso en la notificación válida del inicio de un procedimiento administrativo. Entonces, no creas que estamos muy lejanos. El derecho administrativo es muy actual. Ya se publicó la ley que habla de la aplicación de la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo o en el derecho administrativo o en la gestión pública. Y ya hay que verificar cómo se va a aplicar esta ley que vamos a hacer, porque es importantísimo. La administración pública no hace ojos cerrados a lo que pasa en el mundo sobre la inteligencia artificial. Y es más, los use administrativistas ya estamos utilizando la inteligencia artificial. En mi caso, por ejemplo, ya pagué la suscripción para una inteligencia artificial para aprender más cosas. Esa es la garantía de el use administrativista. Siempre, cada día se está actualizando. No queda como un dinosaurio. Un use administrativista es como un astronauta, no tiene miedo al espacio infinito. Más bien se somete al espacio infinito y no importa lo que pase en él. Tal vez me perderé en él, así como en esa serie de Perdidos en el Espacio. Igual un use administrativista tiene que estar listo para Perdidos en el Espacio. No porque no estudie, sino más bien porque sabe mucho y se da cuenta que es tanto el conocimiento que al final tiene que nadar en ese conocimiento y ver qué va a pasar, como es la inteligencia artificial en la administración pública. Este documento puede ser un documento administrativo interno o externo, es decir, que el correo electrónico puede ser entre los órganos o unidades de la administración pública o de la entidad pública a el administrado. Entonces, ¿cuáles son las partes de este correo electrónico? Destinatario es un para. Generalmente eso ya nos otorgan las plataformas, un para, de, asunto y el contenido. Entonces, destinatario para es la dirección electrónica de cada una de las personas y o entidades a quien va dirigido el correo electrónico. Asunto expresa sucintamente el contenido del correo electrónico. Cuerpo es la parte expositiva y central de este documento en la que se indica el motivo de su remisión. Despedida, frase que se utiliza para despedirse de destinatario del correo electrónico, por ejemplo, atentamente. Un poco esto es más dirigido a la administración pública, porque la administración pública debe ser cortés con el administrado que hace una consulta, pide información pública, hace un pedido. Dice autofirma. Al pie de cada mensaje, los usuarios deberán insertar una autofirma al fin de permitir identificar formalmente a su remitente. Y aquí podemos ver el formato de la autofirma del correo electrónico. Ahí está el nombre del funcionario servidor público, siglas de la unidad orgánica, cargo, correo, dirección, libertad.
Eso es importante. Eh, Usted puede decir, pero ¿qué de importante puede ser? Esto está regulado en una directiva, una norma jurídica. Y si no se cumple, la notificación del acto administrativo que incumpla el formato de autofirma podría ser declarado ineficaz o defectuosa. El doctor Walter Sicha nos pregunta, doctor, una pregunta, ¿en qué caso se utiliza la carta informativa? Gracias por su respuesta. Hay supuestos en los cuales la administración pública tiene que informar a todos los servidores. Imaginemos que yo soy el gerente de la gerente regional de salud de un gobierno regional. Entonces yo voy a realizar una carta informativa, por la cual informo. Por medio de la presente se informa a todas las unidades orgánicas, jefes de unidad, subjefes de unidad, que se debe tener las garantías de salud y seguridad en el trabajo respecto de la nueva modalidad de COVID que está gestándose a nivel nacional. O sea, en ese caso es una carta instructiva. Pero no creas, ¿ah? Por si acaso, en la ley 27444, lejos de hablar de carta, habla de instrucciones como actos de administración. Lo que pasa es que a veces las instrucciones las contienes en una carta. Por eso hablas de carta instructiva. Entonces hay que tener en cuenta esta situación, colega que estás escuchando. Estructura de correo administrativo: despedida, autofirma, ejemplo de correo electrónico. Bueno, por ejemplo, este es algo real que en mi caso ha sucedido y lo hacemos ya a través de un expediente electrónico que genera un procedimiento administrativo electrónico, estimado señor Pacori, por no la presente, por encargo de la señora Vanessa Butrón, directora de Dirección de Sociedad de Beneficencia. Se la adjunta la carta 65 dando respuesta a su consulta. Al respecto, agradecemos se sirva confirmar la recepción del presente correo y coloca quién me envía el documento y me adjunta en el documento. Como ustedes pueden ver, cuando uno lee este documento, este correo electrónico, mira el respeto que, siendo yo un ciudadano común y corriente, me realiza la administración pública respecto de mi persona. Importantísimo en todo correo electrónico. No es que te envío el documento, no, siempre es un usted, porque no hay un tuteo en la administración pública respecto del administrado, porque el administrado es quien sustenta la administración pública al pagar de cualquier manera los impuestos y a la vez pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Otro ejemplo, por ejemplo, es este. Mira, por ejemplo, es una resolución directoral 080-2023-INI. Señor abogado José María Pacoricari, es grato saludarlo cordialmente. Es importante en un correo electrónico cuando tú eres administración pública. Por medio de la presente se le notifica la resolución 080 para su conocimiento y fines. ¿Ve? Como pueden ver atentamente, ¿no? La formalidad, la forma como se dirige la administración pública a un ciudadano siempre debe ser respetuosa, guardando un tino respecto de lo que se debe indicar. Y procedemos al informe. Entonces, el informe es un documento expositivo que examina hechos, derechos o asuntos técnicos de forma pormenorizada y detallada de un asunto determinado a pedido de la instancia superior o de igual jerarquía o por iniciativa propia, para esclarecer y solucionar un hecho que necesite conocimiento especializado para facilitar la toma de decisiones. Generalmente se inicia con un saludo de "me dirijo a usted" con relación a los documentos de referencia vinculados. ¿Cuál es la estructura de este informe? Antecedentes, la base legal, análisis, conclusiones, recomendaciones. Después viene la despedida, la firma y la posfirma, las siglas de responsabilidad de ser el caso y con copia si corresponde. El fin de página y el visado.
Y en la ley 27444 dice, toda autoridad cuando formule informes fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud y recomienda concretamente los cursos de acción a seguir cuando estos correspondan, suscribiéndolos con su firma habitual consignando su nombre, apellido y cargo. Entonces es importantísimo tener en cuenta. Dice, el informe no incorpora, y eso quiero que lo tomen en cuenta. El informe es para que lo tengan en cuenta porque actualmente si ves el proceso judicial, se copian más de 5 hojas de transcripción. Pero en el derecho administrativo expresamente el artículo 183 nos dice del tubo de la ley 27444, el informe no incorpora a su texto el extracto de las actuaciones anteriores, ni reitera datos que obren en expediente, pero referirá por su folio todo antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución. Importantísimo, no es que vas a hacer un informe y vas a llenar el informe de 50 páginas, transcribiendo y repitiendo lo que ya existe en el expediente. Solamente dices el extracto de las actuaciones y el folio donde se encuentra lo que estás indicando. Y el formato de introducción del informe es informe para, de, cargo, asunto, referencia y fecha. Es una forma. Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia vinculados al respecto informa a su despacho lo siguiente, y allí es importante, antecedentes, base legal, análisis, conclusiones, recomendaciones, es cuanto informa usted para los fines pertinentes. Atentamente firma y posfirma con copia y se pasa al oficio. Mira, para que te quede claro, cuando te hagas un informe administrativo, ten en cuenta la introducción. Ahorita vamos a ver el modelo, no te preocupes. Después, la introducción, el análisis, las conclusiones y recomendaciones. Y se acabó el informe. Ya vamos a ver nuestro modelo correspondiente para que tú puedas darte cuenta de qué es lo que se debe hacer en este caso. Ya, modelo de informe administrativo. Ya, lo tienes en pantalla ahora mismo. Es el modelo 8. O sea, informe, la nomenclatura para, de, asunto, referencia y fecha. Pues me dirijo a usted con relación al documento de referencia, colocamos antecedentes, base legal. Esto ya es de cada uno. Yo aquí te muestro formas donde puede ser un informe mucho más sustancioso, emotivo para su resolución. Entonces, en este caso, antecedentes, base legal. Pero sí, conclusiones, recuerden, se acabó el informe legal, no hay más. ¿Quieres hacerlo más ampuloso? Sigue el modelo. Antecedentes, base legal, análisis, conclusiones, recomendaciones. Y es todo cuanto informa usted para los fines pertinentes atentamente y firmas como el asesor legal, asesor de economía o administrativo. Aquí hay un modelo de informe 2 diferente al que estamos hablando. En este caso, lugar donde hacemos el informe y su fecha de realización están arriba. Informe, nomenclatura, señor, asunto. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Colocamos antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones y en este caso es importante. Mira, a veces tú te puedes preocupar, ¿no? Mira lo que te estoy sombreando. Claro que, doctor, yo tengo problemas en la administración pública y me quieren hacer pisar el palito. ¿Por qué? Me van a hacer emitir un informe que al final va a perjudicar a alguien de la gestión. Entonces, lo que tienes que usar es lo que te he sombreado. Salvo mejor parecer, coma, es cuanto informa usted para los fines pertinentes. Salvo mejor parecer. Tú puedes decir, no, eso es cliché. No es cliché. Es para librarte de responsabilidad.
porque estás haciendo notar que tu informe es facultativo, no obligatorio, es no vinculante, es decir, que tu informe no es vinculante. Atentamente, firma y posfirma y se acaba. Y pasamos al oficio entre entidades públicas. A ver, veamos ahora nuestro modelito, nuestra diapositiva y vamos al oficio. El oficio, en esencia, es un documento emitido por los órganos o unidades orgánicas para comunicarse con una entidad de la administración pública. Es decir, entidad pública, se comunican por oficio. De tal manera que tal vez una entidad pública tiene que comunicarse con varias unidades orgánicas, usa el oficio múltiple. Pero para que tengas mayor conocimiento, el oficio generalmente es entre personas jurídicas. Una asociación se comunica con una entidad a través de un oficio. Una empresa con una entidad pública a través de un oficio, siempre entre personas jurídicas. Y el formato es denominación de lugar, lugar y fecha, oficio, nomenclatura, señor. Es como una carta, pero le aumentas la denominación del año, la nomenclatura específica, oficio, número, nombres, apellidos, cargo, institución, dirección, presente, asunto de referencia, denominación del año. Es grato dirigirme a usted en atención al documento de referencia mediante el cual, a respecto de su conocimiento, que es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, en este caso ya, bueno, vamos a ver, antes de hacer propaganda, vamos a terminar bien las clases como corresponde, porque ustedes están aquí para aprender y yo para enseñar, porque a mí me gusta enseñar mi derecho administrativo y hacerles notar que el derecho administrativo no es algo que no esté vigente. Últimamente he participado hablando sobre el derecho penal laboral frente a penalistas y vi que los penalistas están en su área con su Jefferson Moreno, con su Benji Espinosa, pero no debemos dejar de lado las ramas del derecho civil, del derecho laboral, del derecho administrativo, derecho tributario y comercial. Eso también son ramas importantes que debemos observar en el derecho nacional. Entonces, aquí puedes ver oficio entre entidades públicas. No te olvides, en un oficio siempre la denominación del año, lugar, fecha de realización, denominación del oficio, eso te lo da la secretaria de tu entidad pública, señor, ciudad, solicitamos la donación de material quirúrgico, contenido. Sin otra particular, reitero mi especial consideración a su persona en el bien de nuestra comunidad. Atentamente, caso ejemplo, Jaime Salas Ortiz, gerente regional de salud que se dirige al ministro de Salud. Pues como puedes ver, lo importante de un oficio no es más que, es como una carta, pero en este caso indica la denominación del año y esta parte de oficio, su numeración. Pues con eso yo concluyo mi clase sobre redacción de documentos administrativos en la administración pública. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Me pregunta el doctor Walter Sicha. Doctor, una pregunta, ¿en qué caso se utiliza la carta informativa? Gracias por su respuesta. Bueno, ya indicamos que en el caso de la información podemos usar una carta múltiple, en la cual vamos a poner en conocimiento a todas las autoridades administrativas del contenido de mi disposición como autoridad administrativa, una sola carta para todas las autoridades administrativas. Muchas gracias. Bien, doctor, ha sido una clase muy excelente. Felicitarlo y agradecerle nuevamente. Me parece que hay una pregunta del doctor Marco, no sé si la ha respondido, pero de igual forma que dice, ¿cuál sería la comunicación entre el procurador municipal y los funcionarios de la entidad municipal, ya sea el alcalde, gerente, sabiendo que existe independencia entre ellos? En ese caso, se puede usar actos de administración.
¿Y cuáles son estos actos de administración que se pueden usar? Informes que el procurador informa respecto de los procesos que tiene a su cargo a las autoridades administrativas y en su caso, si no es de su competencia, poder hacer uso de proveídos que pueden remitir sus escritos a las autoridades competentes. Bien, doctor. Doctor, esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. También estamos con el tiempo. Usted ha tratado de expandirse lo más específico posible y le agradecemos ese compromiso que tiene usted con la academia, con Juris.p, que desde ya le hacemos la invitación abierta para que usted sea parte de nuestro parte de uno de nuestros docentes exclusivos que tenemos acá. Y de igual forma, doctor, acá dentro del chat usted puede ver las felicitaciones y los éxitos que viene usted realizando de manera personal y profesional. Le agradecemos nuevamente. De igual forma, me parece que hay una última pregunta para que usted la pueda absolver, doctor, para que no se disipe ninguna duda que nos dice, doctor, ¿cuál es el uso correcto de las siglas en un oficio? Y obviamente que dice, Interesante ¿podrían enviar los pregunta. modelos? Interesante pregunta. Y la otra que dice, ¿podrían enviar los modelos descritos administrativos, por favor? Me parece que usted nos va a enviar un machote de poder tener alguna relevancia, si no lo pueden visualizar nuevamente en la clase que queda pregrabada en el aula virtual. Doctor, adelante. En el caso de cuál es el uso correcto de las siglas del oficio, mira, es interesante tu pregunta porque yo también en algún momento me pregunté cómo debes hacer estas siglas. Bueno, en principio a veces tienes que ir a preguntar a alguien que ya está muchos años en la administración pública, ¿cómo hago las siglas? Pero en sí, y para, disculpa el término, escuelear a la administración pública antigua para volverla moderna, lo que tienes que hacer es primero colocar las siglas del mayor órgano administrativo al menor. Por ejemplo, si estoy oficio 001-2023, Gobierno Regional de Arequipa, GRA, guión, estoy en la Gerencia Regional de Salud, que es parte de la Gerencia Regional de Arequipa, GRS, guión, estoy en la Jefatura de Recursos Humanos, JRH, y todavía yo soy el auxiliar de Recursos Humanos, ARH. Así de más a menor. Esa es la forma como puedes sustentar tus oficios, tus cartitas también, si eres ya trabajas en la administración pública. Y es la forma como debes también enseñar a la autoridad administrativa. A veces hay autoridad administrativa que ya tienen años, pero ni siquiera saben por qué, la razón de lo que hacen. Eso se llama práctica administrativa, pero siempre tenemos que buscar por qué razón se hace esa situación. Y esa es la razón desde las siglas de la entidad mayor hasta las siglas del órgano administrativo donde tú estás ejerciendo tus funciones. Excelente respuesta, doctor. Doctor, acá hay otra pregunta también, nos dice, doctor, ¿es cierto que los documentos circulares se dirigen a dependencias o servidores de una misma unidad orgánica y los múltiples son para unidades orgánicas distintas? Interesante pregunta. Efectivamente, si yo estoy dentro de una entidad pública, imaginemos que es hoy día el día de mi institución y yo envío un memorando circular o una carta circular. Indico, por medio de la presente se comunica a los jefes de nuestra entidad que el día de mañana tienen que apersonarte todos con el uniforme de la institución para rendir honores a la bandera. Eso implica, en el caso, un documento circular. Puede ser una carta circular, un memorando circular, o a veces le pone solamente circular, y es válido. Son actos de la administración pública, porque son internos. Y en el caso de que, digamos, yo soy gobierno regional y tengo varias gerencias regionales, yo en ese caso hago uso de cartas múltiples. Indico, por medio de la presente carta múltiple, oficio múltiple, vamos a dirigirnos y para mañana hay reunión para verificar el presupuesto institucional de apertura y tienen que estar todos los gerentes. Entonces, oficio múltiple y o carta múltiple. Y ahí están todos los gerentes a mi disposición. Bien, doctor, me parece que esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente por su predisposición, por su compromiso que ha tenido con cada uno de nosotros. Le deseamos los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos contar en próximos eventos con su persona.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Le cedemos el uso de la palabra para ya poder finalizar la sesión del día de hoy. Bueno, agradecer a Juris.p por esta invitación y esperamos que nos siga invitando para difundir el derecho administrativo en el Perú, que mucho va a ser adiestrar a nuestros estudiantes de derecho, que no solamente hay un derecho penal, un derecho civil, sino hay un derecho administrativo que los está esperando y que les puede dar muchas oportunidades de trabajo. Entonces espero que sigamos ahí en conjunto. Muchas gracias por la invitación a Juris.p. Le estoy muy, muy, muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias. Espero seguir ofreciendo mis conocimientos para ustedes. Gracias.